Imagina por un momento que las finanzas descentralizadas, o DeFi, son una piscina comunitaria gigante. Mm, Todo el mundo se baña ahí, comparte el agua y, claro, si alguien tiene un problema, bueno, el problema se extiende a toda la piscina. lo hemos visto, sí. Crisis donde un solo activo, digamos tóxico, ha puesto en jaque a protocolos enteros. Exacto. Ahora imagina que en lugar de esa piscina gigante, tienes una urbanización de lujo con, no sé, cientos de piscinas privadas. ¿Vale? Cada una con sus propias reglas, su propio sistema de filtrado, su propia temperatura. Si una se ensucia, las demás ni se enteran. Una analogía muy buena, la verdad. Pues esa es, a grandes rasgos, la idea que vamos a analizar hoy. Nos vamos a sumergir en Morpho, un protocolo con el token Morpho que no se presenta como una simple aplicación más. No, para nada. Se presenta como una infraestructura de crédito fundamental para la Web3. Y para entenderlo bien, nos basamos en un informe de investigación muy exhaustivo de noviembre de 2025. Un informe muy completo. Sí. Nuestro objetivo es desgranar qué es Morpho, cómo funciona esta arquitectura de piscinas privadas, si de verdad tiene el potencial para competir con titanes como Aave y, por supuesto, cuáles son los riesgos que se esconden bajo la superficie. Vale, vamos a empezar por el principio, si te parece. Venga. El informe describe a Morpho como una infraestructura de crédito de capital eficiente. Sí. Es el tipo de frase que suena muy bien en un white paper. Pero en la práctica, ¿qué significa? ¿Qué problema real soluciona? Pues soluciona exactamente el problema del riesgo sistémico que mencionabas con tu analogía. El de la piscina comunitaria. Justo. El modelo tradicional de AAV, o Compound, es esa gran piscina. Se le llama modelo de pool de riesgo compartido. Si AAV decide listar un activo nuevo y resulta ser problemático, todos los miles de millones de dólares del protocolo están, en cierta medida, expuestos. Claro, el contagio. Exacto. Morpho le da la vuelta a eso con un sistema de, y esta es la clave, mercados de préstamos aislados. Vale. La base de todo esto es el primer componente, Morpho Blue. Pensemos en ello como la capa de fontanería, los cimientos del edificio. La infraestructura base. Eso es. Es una colección de contratos inteligentes minimalistas donde cada mercado es un entorno totalmente independiente. Un sandbox, si quieres. Y cada sandbox tiene sus reglas. Unas reglas muy claras. Solo 4 parámetros grabados en piedra. El activo que se presta, el activo que se usa como garantía, el límite del préstamo sobre el valor de esa garantía, el famoso LTV, y el oráculo que determina los precios. ¿Y ya está? Y ya está, no hay nada más. Simple. Y el beneficio es brutal. La contención del riesgo. Si hay un problema con un activo un poco exótico o un oráculo falla, el desastre se queda confinado en ese mercado específico, no se propaga al resto del ecosistema. Como los compartimentos estancos de un submarino. Justo esa es la idea. Si uno se inunda, el resto sigue a flote. Vale. Esa idea del aislamiento es potentísima, me queda clara. Pero me genera una duda inmediata. A ver. Si tienes cientos o potencialmente miles de estas piscinas privadas, ¿cómo sabe un inversor o una usuaria normal a cuál saltar? Buena pregunta. ¿No crea eso una parálisis por análisis? Una complejidad de gestión que puede ser enorme. ¿Hay algo que organice todo ese, digamos, caos? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta es la segunda capa de la arquitectura. Los Morpho Vaults, las bóvedas Morpho. De acuerdo. Si Morpho Blue es la fontanería, los Vaults son los cerebros, o los gestores de cartera que se sientan encima. Son, en esencia, tesoreros programables. Tesoreros programables. Me gusta el concepto. Es que es eso. Un Vault es un contrato inteligente que agrupa capital de los depositantes y ejecuta una estrategia de inversión específica a través de los diferentes mercados de Morpho Blue. Ah, o sea que la estrategia está ya definida. Codificada. Y es totalmente transparente. Por ejemplo, podrías tener un Vault de bonos del Tesoro de bajo riesgo que solo presta stablecoins contra bonos del Tesoro de Estados Unidos tokenizados y de emisores verificados, claro. Manteniendo unos parámetros muy seguros. Súper conservadores. O por el contrario, podrías tener un Vault de alto rendimiento que busca oportunidades en mercados de activos más volátiles. O sea que la usuaria ya no elige el mercado uno a uno, elige la estrategia. Delega la gestión en una de estas bóvedas. Exactamente. Abstrae la complejidad. Y esto es fundamental para atraer a dos tipos de actores. La gente de a pie, que solo quiere un rendimiento seguro sin complicarse la vida. Y las instituciones. Y las instituciones,
que necesitan productos de crédito a medida, con políticas de riesgo claras, auditables y ejecutadas por código, no por promesas en un papel. Espera un momento. Aquí es donde se pone realmente interesante. El informe señala que Morpho no empezó así. No, ni mucho menos. Su origen fue ser una capa para optimizar tasas sobre protocolos que ya existían, como Aave y Compound. Sí, eran una especie de agregador de rendimiento. O sea, casi como un parásito, si me permites la expresión, que vivía encima de ellos. Y ahora su ambición es reemplazarlos por completo, ser la infraestructura sobre la que otros construyan. Es que eso es una declaración de guerra en toda regla. Totalmente. Pero es una audacia tremenda, sí. Y es la evolución natural de su tesis. Se dieron cuenta de que optimizar sobre una arquitectura con riesgos inherentes, pues tenía un techo. Claro, no puedes arreglar los cimientos si construyes en el ático. Exacto. Para construir el futuro de las finanzas necesitaban controlar esos cimientos. El informe lo dice claramente. Su ambición es ser el TCP/IP de la capa de préstamos en Web3. Quieren ser el protocolo base. Una ambición gigante, desde luego, y supongo que esta evolución no se ha detenido en Blue y los Bolts. No, en absoluto. El informe ya habla de la siguiente fase, que está en marcha, Morpho V2, y un concepto que lo cambia todo. Los préstamos basados en intenciones. Basados en intenciones. ¿Qué significa eso? Aquí la experiencia de usuario se simplifica hasta el extremo. Ya no tienes ni que elegir un Bolt. Simplemente declaras tu intención en lenguaje casi natural. ¿Cómo? En plan, quiero pedir prestados 10.000 USDC durante 90 días, ofreciendo mi Ethereum como colateral, y estoy dispuesto a pagar hasta un 5% de interés anual. Y lo lanzas al sistema. perdona que te interrumpa, pero eso suena casi a magia. Es eliminar el mayor dolor de cabeza de DeFi para el usuario. ¿Cuál? El tener que rebuscar entre 20 protocolos y pools diferentes para encontrar la mejor oferta. Exacto. Tras bambalinas, un sistema de solvers, que son agentes externos que compiten entre sí, busca la forma más eficiente de ejecutar esa orden en todo el ecosistema Morpho. Y encuentra la mejor opción para ti. Combina liquidez de diferentes mercados si es necesario. Abstrae toda la complejidad. Y al hacerlo, abre la puerta de par en par a productos financieros que hasta ahora eran muy de nicho o imposibles en DeFi. Como por ejemplo, Como los préstamos a tipo y plazo fijos, que son la base del sistema financiero tradicional. todo este enfoque en la simplicidad para el usuario y las estrategias a medida para instituciones grita activos del mundo real, los famosos RWAs. Grita RWAs. Sí, Parece diseñado para ellos. totalmente. Y ya no es una teoría, es una realidad palpable. El informe pone un ejemplo muy concreto que lo ilustra a la perfección. El mercado institucional de RWAs de Centrifuge que se ha lanzado en la red Base. Ajá, en la red de Coinbase. Exacto. Este mercado utiliza Morpho Vaults para agrupar diferentes tipos de bonos del tesoro tokenizados. De distintos proveedores, imagino. ¿Sí? De plataformas de confianza como Anemoy, Midas y Hashnot. Pero aquí viene el detalle crucial. A ver. Está integrado con Coinbase Verifications. Vale. Esto significa que solo las carteras que han pasado un proceso de verificación de identidad, un KYC, pueden interactuar con él. Ah, claro. El famoso Wall Garden o jardín vallado que las instituciones necesitan para cumplir con la regulación. Justo. Elimina una de las mayores barreras de entrada para el dinero institucional. Exactamente. Y captura la visión del cofundador de Morpho, Paul Frambot, que el informe cita textualmente. Las stablecoins hicieron el dinero digital. Los vaults lo harán productivo. Es una frase potentísima. Mucho. Porque no se trata solo de tener dinero programable, sino de tener gestión de riesgo y asignación de capital programables. Es un paso más allá. Vale, tenemos la tecnología, que es elegante, tenemos una ambición desmedida y un enfoque clarísimo en el mercado institucional. Pero en este sector, las buenas ideas no siempre ganan. Cierto. Lo está respaldando el mercado. ¿Qué dicen las cifras del informe? Las cifras, con fecha de noviembre de 2025, son impresionantes para un protocolo que ha pivotado su modelo de forma tan radical. Venga, a los datos. El valor total bloqueado, TVL, en Morpho, es de unos 12.400 millones de dólares. 12.400 millones. Sí, de esa cantidad hay aproximadamente 4.450 millones en préstamos activos. ¿Y dónde se mueve todo ese dinero? La actividad se concentra sobre todo en dos redes. Ethereum, la red principal,
con unos 4.750 millones de TVL. La clásica, impulsado por estas iniciativas de RWA, claro. Precisamente. Y en cuanto a ingresos, ¿genera dinero el protocolo? Sí, y no poco. En los 30 días previos al informe, el protocolo generó 24,1 millones de dólares en comisiones. 24 millones en un mes. Eso es. Es importante matizar que por ahora, estas comisiones van a una tesorería que controla la gobernanza del token Morpho. O sea, no va directo al bolsillo de quien tiene el token. No se distribuyen como si fuera un dividendo, sino que se reinvierten en el ecosistema, en crecimiento. 12 millones de TVL es una barbaridad. Pero seamos sinceras, Aave sigue siendo el rey indiscutible, un gigante con años de ventaja. El incumbente sí. ¿Son estas cifras realmente una amenaza para ellos? ¿O es solo el típico entusiasmo por lo nuevo que vemos constantemente en este sector? El informe es bastante atrevido en este punto, ¿verdad? Lo es. El análisis comparativo es una de las partes más provocadoras. A fecha del estudio, la valoración totalmente diluida de Aave era de unos 2.800 millones de dólares. Vale. La de Morpho, de unos 1.700 millones. El informe calcula que Morpho necesitaría una subida del 61% para igualar la valoración de Aave y argumenta que ese potencial está más que justificado. Suena muy elegante sobre el papel, esa arquitectura superior. Pero Aave tiene el efecto red, tiene una liquidez masiva y la confianza ganada a pulso durante años, ¿no? Desde luego. ¿Realmente le importa al usuario final si la fontanería es más nueva o simplemente va donde está el dinero y la seguridad probada? Esa es la gran pregunta, el clásico dilema del innovador. Totalmente. El informe defiende la tesis de Morpho en varios frentes. Primero, la arquitectura. Sostienen que el aislamiento de riesgo no es una mejora incremental, sino un salto cualitativo fundamental, sobre todo para atraer capital institucional. De acuerdo. Segundo, el ritmo de crecimiento. El TVL de Morpho está creciendo mucho más rápido. Y tercero, la innovación. Perciben un cierto estancamiento en Aave. O al menos un ritmo más lento. Un ritmo más lento. Mientras que Morpho está abriendo mercados nuevos como los RWAs o los préstamos basados en intenciones. Y esto nos lleva a una pregunta clave que plantea el propio informe. ¿Está el mercado infravalorando la innovación tecnológica y el potencial de crecimiento de Morpho frente al enorme reconocimiento de marca y la liquidez consolidada de un gigante como Aave? Una buena pregunta. El autor del informe parece creer que sí, y que el mercado, tarde o temprano, acabará reconociendo esa superioridad técnica. Vale, el escenario es fascinante. Un aspirante con una tecnología supuestamente superior intentando derrocar al campeón. Pero el papel lo aguanta todo. Siempre. Vamos a la letra pequeña. Porque un modelo tan nuevo, por muy prometedor que sea, tiene que tener sus propios puntos débiles. ¿Cuáles son los riesgos que destaca el informe? Claro, y aquí es donde el análisis se pone serio. El primer riesgo es, curiosamente, la otra cara de su mayor fortaleza. ¿A qué te refieres? Al riesgo de mercado y liquidez. Al fragmentar la liquidez en cientos de mercados aislados, corres el riesgo de tener muchos thin markets. Mercados con poca profundidad. Exacto, mercados con poca profundidad. En un momento de pánico o de alta volatilidad, la liquidez en esos mercados pequeños puede literalmente evaporarse. Y eso provoca problemas graves. Provoca deslizamientos de precios brutales y liquidaciones muy costosas para la gente que ha pedido prestado. Lógico. En la gran piscina comunitaria siempre hay agua. En las piscinas pequeñas, algunas se pueden quedar secas. Y supongo que luego está el riesgo técnico. El pan de cada día en DeFi. Exacto. Por supuesto. El riesgo técnico es multifacético. Primero, el riesgo de los contratos inteligentes. Un bug, un exploit, siempre es una posibilidad, por muchas auditorías que tengas. Siempre está ahí. Segundo, el riesgo de los oráculos. Morpho depende de oráculos externos para conocer el precio de los activos. Si un oráculo es manipulado o simplemente falla, puede causar un caos de liquidaciones injustas. Y aquí aparece un riesgo nuevo, que es específico de este modelo. El riesgo del curador. ¿El curador? El creador o gestor de un Morpho Vault tiene un poder considerable. Si diseña una mala estrategia, ¿Por ejemplo? concentrando el riesgo en un activo poco líquido o eligiendo un oráculo poco fiable, puede llevar a pérdidas para todos los depositantes de esa bóveda. Ostras, claro. La confianza se desplaza del protocolo en sí a los gestores de estas estrategias. Justo. Ese último punto es clave. Introduces un nuevo punto de fallo humano, o al menos de estrategia. Y con ese enfoque tan claro en las instituciones y los activos del mundo real, me imagino que el riesgo regulatorio está en rojo brillante. Crítico. El riesgo regulatorio es una espada de Damocles para todo DeFi,
pero para Morpho es especialmente relevante. Por su propio modelo. Integración con sistemas KML lo pone directamente en el radar de los reguladores. Un cambio normativo en Estados Unidos o Europa sobre cómo deben operar estas plataformas podría impactarles de lleno. ¿Algún otro nubarrón en el horizonte que señale el informe? Pues señala dos más. El riesgo de competencia, que ya hemos comentado. No operan en un vacío. No, desde luego. AAVE y otros protocolos establecidos no se van a quedar de brazos cruzados. Tienen liquidez, integraciones, una comunidad enorme. Convencer a todo ese ecosistema de que migre es una batalla titánica. Entendido. ¿Y el último? Y por último, el riesgo de gobernanza. Aunque el poder de quienes tienen el token Morpho está limitado por diseño, sí controlan la política de comisiones y la aprobación de ciertos parámetros. ¿Una mala gestión? Por ejemplo, subir mucho las comisiones. Exacto. Subir las comisiones demasiado para extraer valor a corto plazo podría ahogar el crecimiento del protocolo a la larga. Bien, hagamos balance. Hemos analizado un cambio de paradigma en los préstamos de fee. Un cambio muy profundo. Del modelo monolítico de piscina única de AAVE al enfoque modular y de riesgo aislado de Morpho. Su arquitectura de dos capas, con Morpho Blue como base y los Bolts como capa de estrategia, está claramente diseñada para atraer capital institucional. Y para integrar por fin los activos del mundo real en la cadena. Exacto. Y aunque su crecimiento es innegable y el argumento de valoración frente a AAVE es, como mínimo, sugerente, este nuevo modelo introduce sus propias complejidades. Sin duda, la fragmentación de la liquidez es un desafío real, los riesgos regulatorios son mayores, y la figura del curador de las bóvedas se convierte en un punto crítico de confianza del que depende la seguridad de los fondos. Es la narrativa clásica de la disrupción, el innovador ágil contra el gigante establecido. Sí. Pero todo ello desarrollándose a la velocidad vertiginosa y en el entorno de alto riesgo de las finanzas descentralizadas. Y para cerrar, una reflexión final que se desprende de todo este análisis. El informe destaca la capacidad de Morpho para crear mercados de crédito a medida, casi quirúrgicos y con permisos de acceso. A medida que más activos del mundo real, pensemos en inmuebles, crédito privado, facturas de empresas o incluso propiedad intelectual, se tokenicen, podría esta arquitectura convertirse en la fontanería fundamental, no solo para DeFi, sino para un nuevo sistema financiero global más transparente y programable. Es la gran promesa. O, por el contrario, será la propia complejidad de gestionar y proveer liquidez a miles de mercados aislados, lo que termine siendo su talón de Aquiles, su gran limitación para alcanzar una adopción verdaderamente masiva.